Hola mujeres latinoamericanas, esperando que se encuentren excelentemente bien. Para la Unión Latinoamericana de Ciegos es un gusto que ustedes puedan estar con nosotras en esta primera de muchas jornadas importantes para el movimiento de mujeres latinoamericanas con discapacidad. En esta ocasión estamos en un ciclo de encuentros virtuales para abordar diversas temáticas de derechos humanos que es relevante que nosotros podamos analizar en conjunto. Como ya tienen, pues todas recibieron la información de manera, vía correo electrónico, saben un poco el contenido que vamos a estar trabajando hoy. Pero como es la primera sesión, pues hay que dar formal inicio de la mejor manera que se puede, y para esto pues pasamos los micrófonos al presidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos, Matías Ferreira. Hola, buenas tardes a todos y a todas, buenas noches en Brasil. Quería simplemente darles mis agradecimientos a Elizabeth y a Sumaya por la invitación a dar la apertura en este ciclo de seminarios. Creo que es una gran oportunidad para seguir contribuyendo con las actividades Black, con la formación de las activistas vinculadas al tema de igualdad de género y perspectiva de género en Latinoamérica, las personas con discapacidad visual o vinculadas a la temática de discapacidad visual, que sean activistas. Y creo que desde el lado de la gestión general de la organización, que es lo que nos puede llevar adelante desde la Junta Directiva, seguramente Marisa ya dará sus comentarios. Es algo muy importante, tanto esta actividad como las otras actividades que están realizando las secretarías. Habrán visto que el día de ayer hubo una actividad de la Secretaría de Juventud, hubo otras actividades de otras secretarías que irán apareciendo a lo largo de estos próximos días. Tienen que ver con lo que nos propusimos desde la gestión de Black, que es rearmar una Unión Latinoamericana de ciegos, de personas ciegas y con baja visión, un Black mucho más atenta a lo que está pasando y a lo que las personas necesitan en su día a día y en su necesidad de colaborar con la formación, con la participación política y demás. Creo que, aunque tal vez escuchen decir esto repetidas veces, durante el último tiempo ULAC está volviendo a levantarse, volviendo a tener una participación activa, volviendo a dialogar con las personas, y eso es lo que nos pone más contentos. Claramente, como organización de la sociedad civil, como organización regional, tenemos mucho más para aprender. Tenemos algunas cosas que podemos hacer vinculadas a este tipo de acciones y a otras también vinculadas a la incidencia, pero sobre todo tenemos para aprender de ustedes. Entonces, por mi parte, felicitar la actividad, agradecerle a Silvia, que va a estar participando como facilitadora el día de hoy, a Silvia Juan, nuestra amiga de Guatemala, y a las próximas en nombre tuyo, Elizabeth, y de Sumaya, que van a estar participando el resto de los días. Agradecer también a Ana Peláez y a Rosario Galaza para las próximas sesiones. Así que por mi parte, simplemente saludar, me quedo un minuto más escuchando las aperturas y luego ya me retiro para que puedan trabajar con la mayor confianza y tranquilidad posible. Así que por mi parte, agradecerles a todas las personas, veo que hay como 30 y pico de personas conectadas, 30 y pico de mujeres. Así que creo que va a ser una linda actividad, una linda jornada, y espero que puedan estar disfrutando de la mejor manera posible este nuevo inicio de este año, que esperemos que poco a poco nos vaya reencontrando tanto en la virtualidad como en la presencialidad en la medida de lo posible. Así que les deseo un gran ciclo y les deseo la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, Matías, presidente de ULAC, por tus palabras de motivación, y realmente esperamos que sea así, como le estuvimos comentando por correo electrónico y por todas las redes. El punto es movernos, y este es un inicio o una continuación de las acciones que se vienen realizando, como mencionaba Matías hace un momentito.
Para continuar, pues pasamos las palabras a Marisa Martínez de Panamá, quien es secretaria de Recursos y Finanzas de la Unión Latinoamericana de Ciegos, quien tiene una palabra como mujer, miembro pues de la Junta Directiva y como mujer líder de Latinoamérica en el sector de mujeres y de personas en sentido general con discapacidad visual. Adelante, Marisa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas latinoamericanas. En representación de la Junta Directiva del Ejecutivo del LAC, de verdad que estoy muy emocionada de compartirles a ustedes estas breves palabras, pues, como bien se ha dicho, continuamos con acciones en pro de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Nuestro compromiso desde el Ejecutivo del LAC es continuar y mantener la perspectiva de género dentro de todo nuestro accionar. Quiero expresar mis felicitaciones a Elizabeth, nuestra secretaria de Recursos y Finanzas, y quiero exhortar a cada una de las participantes que aprovechen este espacio de participación, este espacio de aprendizaje y que podamos construir desde nuestra participación. A Silvia Juan, a Ana Peláez y a todas quienes van a estar compartiendo sus experiencias y sus conocimientos, me uno a esas palabras de agradecimiento por parte del Ejecutivo del LAC. Quiero de verdad reiterarles mi emoción. Este es un ciclo de actividades, un ciclo que nos va a permitir mantenernos unidas, porque desde nuestras realidades, desde nuestra diversidad, debemos continuar como líderes haciendo una mayor incidencia para luchar en conjunto con nuestros pares varones en pro de lo que llamamos, pues, y abanderamos siempre, una verdadera inclusión social de las personas con discapacidad. Espero que tengan una excelente jornada. Hemos superado las expectativas que teníamos de participación y esperamos que podamos seguir unidas en pro de aquellos objetivos en común que tenemos: erradicar la violencia, basta de la discriminación, la participación activa en espacios políticos, porque debemos seguir ganando nuestros espacios. Así que deseo éxitos y que todas pues pasen una buena jornada. Gracias. Gracias, Marisa. Muy buenas noches. Bienvenidas a las chicas, a las mujeres empoderadas que se están uniendo, que se han unido en este pedazo, en estos últimos minutos. Estamos ahora en el proceso pues de apertura de este ciclo de encuentros virtuales de mujeres latinoamericanas con discapacidad visual, con el lema Mujeres Latinoamericanas construimos igualdad desde la participación. Entonces, para continuar el proceso, pasamos las palabras a la secretaria de Equidad y Género de la Unión Latinoamericana de Ciegos, Elizabeth Campos Sánchez de Perú. Muchas gracias, Omaria, y yo un poco quiero tomar las palabras de nuestro presidente agradeciéndole a todas las mujeres que se encuentran hoy presentes, ¿no? Nosotros queremos justamente, la Unión Latinoamericana justamente desea tener a las mujeres ciegas y con baja visión de Latinoamérica fuertes y empoderadas. En ese sentido, también debo dar las gracias a nuestras expositoras, expertas, mujeres destacadas, mujeres que están llevando muy en alto las capacidades que tenemos como mujeres ciegas y con baja visión,
¿no? El día de hoy tenemos a Silvia Kwan, una mujer muy destacada, una mujer brillante, ¿no? que tiene muy claro el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y agradecer igual a Ana Peláez, que es una mujer luchadora, un ejemplo, también, además de los movimientos de personas con discapacidad, estar ya en el movimiento de mujeres, porque ese es un espacio que tenemos que ganar. Es un espacio que todavía para muchas de nosotras está vetado, porque los movimientos de mujeres en algunos casos son muy cerrados y tienden a considerarnos un colectivo aparte, ¿no? Con esas palabras textualmente yo lo he escuchado y así lo repito, y tenemos que ser nosotras mismas quienes abramos esa puerta. Si esa puerta no se abre por sí sola, nosotras las tenemos que abrir. Y para la tercera sesión pues tendremos a Rosario Galarza Mesa, una líder peruana, lo digo con mucho orgullo, y que está destacando en todo el mundo, que está destacando en Latinoamérica. Ella nos hablará sobre los objetivos de desarrollo sostenible, va a unir estas dos convenciones, tanto la CDPD como la CEDAW, la va a unir, ya que estas convenciones han sido ratificadas por la mayoría de nuestros países. Y los objetivos de desarrollo sostenible, aunque no son vinculantes, son recomendaciones. La mayoría de países lo está implementando en sus políticas, ¿no? En base a eso, el día de hoy iniciamos una jornada para fortalecernos, para empoderarnos, para apropiarnos, adueñarnos de estos instrumentos internacionales y aterrizarlos en cambios en nuestros países, en cambios en nuestras vidas, y yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Es un compromiso grande que tenemos nosotras. Nosotras estamos aquí, somos un grupo privilegiado porque, como dijo nuestra secretaria de Recursos y Finanzas, hemos superado las expectativas. Este espacio estaba planeado para un grupo de 38 mujeres y hemos superado tremendamente las expectativas. Hemos tenido que hacer algunos pequeños cambios y dar la apertura a todas las que podamos, ¿no? Incluso hay muchas que lamentablemente les tuvimos que decir que esta vez no van a estar acá, pero que igual ellas están en nuestros corazones, ellas y todas esas mujeres que todavía no participan, que todavía no están empoderadas, que todavía son invisibles, ellas están en nuestros corazones y somos nosotras, todas nosotras quienes estamos hoy en esta sesión, responsables de generar cambios en nuestras vidas y de generar cambios en las vidas de ellas. Muchas gracias, bienvenidas y una linda jornada para todas. Aprovechen, por favor, que tenemos una expositora de lujo el día de hoy. Gracias, Elizabeth. Bienvenidas a las chicas que se van uniendo, que se siguen uniendo a este proceso. Recordarles, por favor, a las que no tengan el nombre correcto, haciendo ya un paréntesis, por favor en el chat indicar su nombre y apellido para tomarlo en cuenta al momento de finalizar este ciclo de seminarios web. Pues nada, ya entramos de inmediato en materia. Algo que me gustaría rescatar, una palabra clave que han mencionado todas las personas que en el proceso de apertura estuvieron conversando, pues exponiendo, hablando un momentito con todos nosotros, y es la palabra de cambio. Yo creo que es importante que en todo este proceso, en un nuevo año, un nuevo ciclo, un nuevo proceso, que no dejamos a un lado lo vivido, un año 2020 tremendo, o sea, de muchos cambios en nuestro estilo de vida, pero entendemos que lo importante es seguir y ver de ese cambio lo mejor, o sea, poder construir desde la participación, que es lo que se busca a través de estos distintos espacios que se están creando a través de la Unión Latinoamericana de CEOs. El propósito
de esta actividad, mejor dicho, el resultado, o sea, lo que queremos lograr en este primer encuentro de estos tres, es que las mujeres con discapacidad, con baja visión y ceguera total de Latinoamérica, que participen, que estén aquí ahora mismo, pues puedan apropiarse de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la vean, que analicen ese enfoque, esa mirada de una perspectiva de equidad y género, y que podamos pues buscar desde ahí, desde ese documento que en muchos de nuestros países, por decirlo en todos nuestros países, pues está vigente, podamos pues hacer uso correcto, podamos empoderarnos en torno a esto. Para esto, yo creo que es excelente la persona que está invitada a ser facilitadora en esta oportunidad. Silvia Juan es una mujer, es una líder guatemalteca con experiencia en el tema de derechos humanos, con conocimiento en torno a la convención, ya que ha formado parte del comité del equipo que está detrás, pues dando seguimiento a todo esto. Trabajó en el ADI, en el IDA. Es una mujer de verdad que activa, y nuestro respeto para ella, a la cual de verdad espero que le saquemos todo el jugo, como decimos acá en mi país, República Dominicana, todo el provecho posible en esta noche. Así que para aprovechar el tiempo, Silvia Juan, los micrófonos están abiertos para ti. Muchas gracias, Somalia, y muy buenas noches a todas. Estoy encantada de verdad de poder esta noche acompañarlas y poder compartir con ustedes un poco del trabajo que he venido haciendo. Quiero agradecer en primer lugar a Elizabeth Campos por haberme invitado a compartir con ustedes esta jornada el día de hoy, y quería aprovechar también la oportunidad para felicitar a Matías. Bueno, lástima, Matías creo que salió de la reunión hace unos segundos. A Matías y al resto de las personas que conforman la nueva junta directiva, precisamente por su elección y por recién haber tomado posesión de las riendas de la ULAC. Así que, sin mayor demora, pues entonces paso a conversar sobre la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y una visión desde un enfoque de género de dicha convención. Voy a empezar diciendo que nuestra región latinoamericana, actualmente compuesta por 19 países, incluimos a Brasil, yo siempre lo incluyo, aún si no es hispanohablante, de esta región de 19 países, ya todos han ratificado la convención, y a excepción de Cuba y Colombia, todos los demás países han ratificado también su protocolo opcional, que es otro instrumento de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Es importante decir que la convención marca un hito fundamental en el cambio de paradigmas de cómo las personas con discapacidad habían sido concebidas, percibidas, visualizadas y plasmadas en tratamientos a través de las diferentes políticas, legislaciones e instrumentos a nivel nacional e internacional, desde un modelo médico tradicional también, hacia el modelo social y de derechos humanos. La Convención plasma en su texto, a lo largo de sus diferentes artículos, este cambio de paradigma que es sumamente importante, porque hay que decir que pese a que las personas con discapacidad de alguna manera ya eran abordadas desde la visión, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño en relación a niños y niñas con discapacidad, y otras convenciones que no abordan
específicamente en sus textos a las personas con discapacidad, sí los comités que supervisan el cumplimiento de estas convenciones las habían incluido de alguna manera. Y, por ejemplo, CEDAW no incluye a las mujeres con discapacidad así nombradas dentro de su texto, pero el Comité CEDAW sí ha elaborado mucha jurisprudencia en relación a las mujeres con discapacidad, y entre esas, pues, una recomendación general específicamente sobre mujeres con discapacidad, y otros de los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales la mayoría de los países de nuestra región han ratificado también. Y hay que decir que entonces la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sí aborda desde un enfoque de los derechos humanos a las personas con discapacidad como sujetos plenos de todos los derechos humanos. Entonces voy a empezar hablando un poco de las generalidades de la Convención antes de entrar a la visión que debemos de hacer desde ese enfoque de género que tanto nos interesa y debemos además de abrazar. En un principio, o para plasmar ese cambio de paradigmas del modelo médico principalmente, pero también desde el modelo tradicional hacia el modelo social y de derechos humanos, podemos ir revisando los principios que fundamentan la Convención, y esto los encontramos en el artículo 3, pero es importante para quienes no se recuerden o quienes de ustedes no conozcan estos principios de la Convención, los voy a repasar muy rápidamente. En primer lugar, tenemos el respeto por la dignidad inherente de todas las personas, la autonomía de las personas con discapacidad y sobre todo la posibilidad de tomar las propias decisiones. La no discriminación, que es un principio muy conocido en el ámbito de los derechos humanos, pero que es importante resaltar dentro del ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, porque muchos de los derechos que se plasman en la Convención hay que verlos también desde el enfoque de la igualdad y la no discriminación. También tenemos como principio la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad. Y es que para que se dé esta participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, es necesario ver toda la Convención como un instrumento integral. Y hay que recordar además, para quienes han escuchado sobre todo pláticas de derechos humanos, hay que recordar que los derechos humanos todos en conjunto están interrelacionados unos con otros, son interdependientes y son indivisibles. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, para que se cumpla plenamente, es necesario también hablar del cumplimiento de otros derechos. El derecho, el acceso a la información, por ejemplo, la no discriminación para el acceso a la salud, y bueno, podemos ir mencionando todos, no los voy a mencionar. Y entre esos, la participación y la inclusión son también fundamentales como un principio y también como un derecho, porque efectivamente la Convención lo plasma dentro de su texto como un derecho. Otro principio es el respeto de la diferencia y la aceptación de la deficiencia como parte de la diversidad y la condición humana. Y es que la discapacidad hay que verla así. La diversidad humana está compuesta pues por hombres, por mujeres, por niños, por personas mayores, por personas indígenas, migrantes, etc. Y las personas con discapacidad formamos parte de esa amplia diversidad, y así es como lo debemos de visualizar. También otro principio es la igualdad de oportunidades, porque si bien es cierto que los derechos humanos que se plasman en la Convención no son nuevos, por ejemplo, el derecho a la educación y el derecho a la salud no se han inventado para las personas con discapacidad, son derechos humanos ya reconocidos anteriormente. Sin embargo,
las oportunidades para que las personas con discapacidad podamos acceder a tales derechos no han sido equitativas. Y para eso, claro, se tienen que dar otras condiciones, como la accesibilidad, que es otro de los principios que fundamentan también la Convención. O sea, es un principio y al mismo tiempo es un artículo contenido dentro de la Convención que crea obligaciones de los Estados partes que deben de cumplirse para hacer efectivos los demás derechos. Otro principio es la igualdad entre el hombre y la mujer, porque todavía existen enormes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en general, no digamos entre las personas con discapacidad y el resto de las personas, pero también entre los hombres con discapacidad y las mujeres con discapacidad. Y esas brechas pues hay que trabajar mucho para irlas cerrando. Y el último principio incluido dentro del artículo 3 de la Convención es el respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y del derecho a preservar su identidad. Otro principio muy importante en relación a los niños y las niñas con discapacidad que ven frecuentemente sus derechos vulnerados, y hablo de todos los derechos, desde el derecho a tener una familia y un hogar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Y sobre todo el de ser tratados dentro de se habla muchas veces de respetar la madurez de los niños y las niñas. Y en ese sentido, los niños y las niñas con discapacidad, pero también personas adultas con discapacidad, muchas veces oímos con frecuencia que se dice, por ejemplo, bueno, este niño tiene 15 años, pero tiene una edad mental de 4. Y entonces todo el mundo lo trata como que tuviera 4 años, como que fuera un niñito chiquito que a duras penas puede hablar o sabe tomar decisiones. Y ese es un irrespeto a la dignidad de los niños y las niñas con discapacidad, pero también de esas personas adultas con discapacidad que también dicen es que tiene 40 años de edad, 40 su edad biológica, pero su edad mental es de 10. Entonces lo tratan como que fuera un niño de 10, cuando si nosotros queremos realmente respetar la madurez, pues hay que tratar a las personas según la edad que tienen. Hay que, bueno, yo les mencioné que la Convención no crea derechos especiales ni nuevos. Cuando se adopta la Convención, todos los artículos que refieren a derechos humanos ya ampliamente reconocidos dentro del mundo de los derechos humanos. No hay ningún derecho humano nuevo. Sin embargo, lo que sí se crean son obligaciones para los Estados partes que faciliten el cumplimiento de esos derechos para las personas con discapacidad. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, el derecho a la educación inclusiva, el derecho a la educación pues es un derecho humano reconocido ya hace muchas décadas por la comunidad internacional, es decir, por casi todos los países del mundo. Sin embargo, para que ese derecho se cumpla para las personas con discapacidad, pues se requieren ciertas condiciones. Se requieren, por ejemplo, que los docentes sepan lengua de señas para incluir debidamente a los niños y las niñas que utilizan lengua de señas para su comunicación, que el material bibliográfico, el material, los textos puedan estar en braille, por ejemplo, o en formatos alternativos que sean accesibles para las personas que tienen discapacidad para la lectura. Y así, ¿verdad?, podemos hablar de condiciones para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Es decir, no estamos creando derechos humanos. Además, lo que la Convención hace en realidad, entonces cuando digo que no se crean derechos nuevos, es que la Convención es una especie de instrumento que facilita que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente esos derechos humanos que ya están reconocidos ampliamente, pero que para las personas con discapacidad se requieren esas condiciones
diferentes o más específicas que garanticen ese cumplimiento. Además, esta convención tiene otras características. Es un instrumento de no discriminación y hay que ver que la no discriminación es una piedra angular para los derechos de las personas con discapacidad. Muchas violaciones a los derechos de las personas con discapacidad ocurren por una discriminación profunda que se tiene de las personas con discapacidad, que son cargas, que son inútiles, que no sabemos pensar, que no comprendemos las cosas, y con base a ese estigma, a esos prejuicios y a esa discriminación, es que se limita muchas veces la posibilidad de que nosotros podamos ejercer nuestros derechos. Pero además, la Convención también es un instrumento para el desarrollo de las personas con discapacidad, porque se ha visto que las personas con discapacidad, que además ya muchas entidades internacionales y ya es aceptado casi a nivel mundial, las personas con discapacidad formamos al menos el 15% de la población. No es un número insignificante. Estamos hablando de que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene alguna discapacidad. Hay que decir entonces que esta convención también es amplia e integral. Eso lo que significa es que incluye todos los derechos humanos, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Pero además también incluye algunos artículos sobre grupos específicos de personas con discapacidad. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad. Hay un artículo específico que es el artículo 6 y hay un artículo específico sobre niños y niñas con discapacidad, el artículo 7. ¿Y por qué estos artículos? Porque cuando se estaba redactando la convención, había amplia evidencia de que estos grupos, el de mujeres y el de los niños y las niñas, se exponían a riesgos mayores de que sus derechos fueran violados. No había que hacer la distinción al principio, porque las personas con discapacidad, el universo de las personas con discapacidad, somos víctimas frecuentemente de violaciones a todos estos derechos humanos, pero las mujeres, por ejemplo, no voy a circunscribir ahora únicamente a las mujeres con discapacidad, somos víctimas de mayores violencias, mayores violaciones a nuestros derechos humanos en ciertos ámbitos. Y ahí es cuando yo voy a empezar a hablar de hacer un análisis de la Convención desde un enfoque de género. Voy a decir que, en primer lugar, hay varios artículos de la Convención que mencionan explícitamente a las mujeres con discapacidad. Y esto se hace en esos artículos en particular por lo que he dicho, porque se reconoce desde esos ámbitos o desde esos derechos violados que las mujeres son víctimas más frecuentemente de violaciones a esos derechos. Y los artículos que específicamente mencionan a las mujeres con discapacidad, además del artículo 6, que es el artículo específico de mujeres con discapacidad, están el artículo 16 sobre protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el artículo 23 que refiere al respeto del hogar y de la familia, el artículo 25 sobre salud y el artículo 28 sobre nivel de vida adecuado y protección social. El artículo 16 sobre protección contra la explotación, la violencia y el abuso, pues es evidente que hay grupos dentro de las personas con discapacidad que se exponen más a ser víctimas de explotación, violencia y abuso. Y estos grupos, pues claro, las mujeres son uno de ellos, pero también se menciona a los niños y a las niñas y también a las personas mayores. El artículo 23 sobre el respeto del hogar y la familia también se menciona a las mujeres con discapacidad porque son las mujeres con discapacidad
quienes se ven más afectadas cuando están, por ejemplo, formando una familia, de que se les despoje de la custodia de sus hijos. Es muy común que se aluda a la discapacidad que tiene una mujer para que un juez le remueva la custodia de sus hijos por esa simple razón. Es por supuesto discriminatorio. Pero también hay que decir que hay restricciones para que las mujeres por tener una discapacidad puedan casarse. En muchos países existen leyes todavía, aquellos códigos civiles que regulan el matrimonio y los derechos de los cónyuges dentro de ese matrimonio, que son muchas veces más desfavorables para las mujeres. Primero, porque presentan limitaciones para que una mujer con discapacidad se pueda casar. Y luego, los derechos dentro del matrimonio muchas veces no las favorecen, por ejemplo, no solo por el tema de la custodia, sino que también acerca del patrimonio de la pareja. Generalmente se ve más afectada la mujer. En el tema de salud, porque se habla también del derecho dentro del derecho a la salud se incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y sabemos que la violación a los derechos sexuales y reproductivos son preocupaciones bastante graves de la mayoría de las mujeres con discapacidad. Y el artículo 28 sobre nivel de vida adecuado de protección social menciona también a las mujeres con discapacidad, porque también en ese sentido los programas de protección social, las mujeres con discapacidad son quienes tienen menos acceso a nivel general. También voy a detenerme, y lo debí de haber hecho antes, pero se me escapó, hablando del artículo 6, que se titula así, Mujeres con Discapacidad. Y es que este artículo reconoce que las mujeres con discapacidad somos víctimas de discriminación múltiple. Y esto es importante decirlo porque, si bien desde hace muchos años se habla de que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad y otros grupos de la población somos frecuentemente víctimas de discriminación múltiple, es este tratado internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por primera vez menciona el término discriminación múltiple y los efectos que esto puede causar en su texto. Es el primer texto de esta naturaleza que lo incluye. Y lo digo por eso, porque es importante mencionarlo. Hay un avance significativo porque es el primer tratado internacional de derechos humanos en donde se menciona la discriminación múltiple, precisamente en el artículo de mujeres con discapacidad. Habiendo tratados internacionales de derechos humanos que fueron adoptados anteriormente, como la CEDAW, como la Convención sobre los Derechos del Niño, no se hace este análisis, no se incluye este enfoque de la discriminación múltiple dentro del texto. Ahora, cuando hablamos del enfoque de género en la convención, generalmente cuando yo estoy en una actividad presencial y abordo esta temática, le pregunto a las participantes, bueno, eso lo podemos hacer ahorita mismo, lo podemos hacer como un ejercicio mental para ustedes. Yo suelo preguntarles, y además de los artículos que yo ya mencioné, el artículo 6, el artículo 16 sobre explotación, violencia y abuso, el 23 sobre hogar y familia, el 25 sobre salud y el 28 sobre protección social, ¿qué otros artículos o derechos incluidos dentro de la Convención creen ustedes que debieran de ser analizados desde un enfoque de género? Hago la pregunta y ustedes no me tienen que responder en voz alta, pero lo pueden pensar. Así que les doy unos segunditos para que lo piensen y ustedes pensarán, bueno, o sea, sobre todo aquellas que conocen mejor la Convención o que conocen más de derechos humanos, pensarán tal vez el derecho a la educación, tal vez el derecho a la vida, tal vez el derecho al trabajo. Bueno, y ustedes saben que la Convención incluye todos los derechos humanos. Y entonces, la reflexión que hago yo es que todos los derechos
hay que analizarlos desde un enfoque de género, porque en realidad todos los derechos humanos nos afectan de manera distinta a las mujeres que a los hombres con discapacidad. Por ejemplo, el artículo 5, que se refiere a igualdad y no discriminación, bueno, y el artículo 6 habla de la discriminación múltiple, a la cual experimentamos las mujeres con discapacidad. Pero en realidad las mujeres con discapacidad experimentamos discriminación múltiple, discriminación interseccional en todos los ámbitos. Es decir, nosotros tenemos que utilizar esa mirada de la no discriminación cuando hablamos de cada uno de los derechos plasmados dentro de la Convención y cómo eso nos afecta específicamente a las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, el artículo 12 sobre capacidad jurídica. Esto, por supuesto, que es un artículo bien importante para el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero efectivamente también hay que verlo desde un enfoque de género, porque a las mujeres con discapacidad, claro, a todas las personas con discapacidad, a quienes les niegan la capacidad jurídica, que son muchas, pero hay que decir principalmente personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, otros grupos también, pero principalmente esos grupos les afecta gravemente porque les impide la posibilidad de ejercer su personalidad jurídica, su capacidad jurídica. Les impide tomar decisiones que sean vinculantes. No pueden firmar contratos, no pueden heredar una propiedad y otros ejemplos que no voy a continuar. Sin embargo, ¿cómo eso afecta particularmente a las mujeres? Cuando la capacidad jurídica se le niega a través de un proceso de incapacitación o de interdicción a una persona con discapacidad, se le niega la posibilidad de tomar esas decisiones vinculantes y se asigna a una tercera persona, a un representante legal, que tome esas decisiones por ellas, por esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres a las que se les ha negado la capacidad jurídica? Pues esas terceras personas toman decisiones para esterilizarlas o para que aborten, por ejemplo, ¿no? Para que sean institucionalizadas, para que no puedan acceder a la justicia en casos de violencia sexual, por ejemplo. Así que, en realidad, también este artículo afecta particularmente a las mujeres con discapacidad y lo vemos cuando hacemos entonces un análisis desde un enfoque de género. El artículo 14 sobre libertad y seguridad de la persona, que refiere a esa forma de privación de libertad por razón de la discapacidad. Las institucionalizaciones forzadas que llamamos, ¿verdad?, que existen todavía en nuestros países, en todos los países sin excepción, todavía de nuestra región, muchas instituciones en donde hay muchas personas con discapacidad institucionalizadas y hay que decir que en mayor proporción mujeres con discapacidad. Así que también, ¿cómo nos afecta a las mujeres con discapacidad? Bueno, así, las mujeres con discapacidad somos más veces, más frecuentemente institucionalizadas que los hombres con discapacidad. Luego, en el artículo 17 sobre la protección de la integridad personal, aquí, cuando hablamos de la esterilización forzada, hablamos de que esta es una violación a nuestra integridad personal, porque nos está afectando nuestra integridad física. Y una intervención, una esterilización forzada, una esterilización, pues nos causa un efecto permanente. Y nuestra integridad física pues se ve violada de esta manera. Y esto sucede, hay que decir, claro, a hombres también, pero en general a muchas mujeres y también a muy pocos hombres. Es decir, a las mujeres casi de protocolo, las mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con discapacidad psicosocial, les pasa con mucha frecuencia. Pero también he sabido yo de mujeres sordas
que las han esterilizado sin que ellas sepan, y se van enterando ya cuando ellas quisieran quedar embarazadas, les entra la duda porque no quedan embarazadas, acuden al ginecólogo y entonces se enteran ahí, ¿no? También podemos ver cómo esto afecta, por ejemplo, el artículo 19 sobre vivir independientemente y ser incluido en la comunidad, como la posibilidad de acceder a la asistencia personal en aquellos países en donde ya se encuentra eso regulado. A las mujeres nos cuesta más o nos limitan la posibilidad de tener un asistente personal para aquellos asuntos que tienen que ver con nosotras por ser mujeres. Sí, por ejemplo, la maternidad, todo el tema de nuestra gestión menstrual, aquellas actividades o aquellos procesos en los que nos vemos sometidas por ser mujeres específicamente. Y bueno, y lo voy a dejar por aquí, un poco por el tiempo que se me va acabando, pero quiero que ustedes, posterior a que terminemos la sesión de hoy, puedan seguir haciendo este ejercicio, leyendo cada uno de los artículos de la Convención que aparentemente son neutros, que aparentemente no tendrían por qué tener un efecto especial en las mujeres con discapacidad, pero como ya al hacer una mirada con enfoque de género de cada uno de estos derechos, ustedes se van a ir dando cuenta de que efectivamente sí, las mujeres con discapacidad nos afecta de diferente manera que a los hombres con discapacidad. Claro que si hiciéramos este ejercicio más concienzudamente, nos daríamos cuenta que se puede explotar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de esa manera para presentar denuncias, por ejemplo, de violaciones a nuestros derechos como mujeres con discapacidad y sobre todo también para si quisiéramos llegar a presentar denuncias ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como esto podría ser un instrumento sumamente útil para hacerlo. Así que por aquí pararía yo y pues pasaría la palabra a la moderadora para que abra los micrófonos o le dé la palabra entonces a quienes quisieran comentar o hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Un honor tenerte aquí y poder pues adquirir esa perspectiva, ese análisis que todos pues necesitamos ir construyendo como mujeres que somos. Imagino que muchas de ustedes pues han podido sacado algún tiempecito para leer los archivos adjuntos que se le envió junto con la invitación. Creo que es importante que las que no hayan aprovechado, hayan tenido el espacio, o bueno, de manera sencilla que simplemente continúen, como indicaba Silvia, en el proceso de lectura de una manera reflexiva, de una manera para, pues, por así decirlo, construir ese proceso. Silvia viene siendo un espacio de indicaciones para que nosotras podamos pues seguir indagando y también analizando nuestra realidad, porque dependiendo de cada país, dependiendo de cada lugar, pues un poco, aunque hay realidades que tenemos en común, hay otras que varían de un lugar a otro. Entonces, también para pensar y para unirnos más e ir analizando nuestras realidades según América del Sur, América Central, Caribe y así sucesivamente. Paso las palabras a la Secretaría de Equidad y Género de la ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Sí, Somalia, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar una etapa más activa, vamos a interactuar con nuestra expositora, vamos a sacar de ella todo lo mejor, todo lo que ella nos está mostrando, realmente una manera tan clara, tan sencilla de explicarnos y de llegar a nosotros, ¿no? Silvia, escuchándote, yo pensaba en el artículo 24, en el artículo de educación,
Y cuando he visto en algún momento datos estadísticos, yo puedo decir pues que el analfabetismo, ¿no? Tiene rostro de mujer, porque encontramos que los niveles de mujeres sin ningún nivel educativo son muy altos en comparación de los hombres. Pensaría también en el artículo 9, en la accesibilidad, en cómo se garantiza la accesibilidad para todas las mujeres y en todo, cómo se les garantiza el acceso a toda la información, ¿no? Para los diferentes espacios. Y pensaba sobre todo en el artículo 13, en el acceso a la justicia, de qué manera las mujeres en nuestros países todavía siguen siendo discriminadas, las mujeres con discapacidad, para acceder a la justicia. En el caso, por ejemplo, de los juicios de alimentos que ellas tienen que hacer, como todavía encuentran muchos obstáculos para poder lograr ese derecho de cumplimiento de los alimentos para sus hijos, o como en el caso de que sufren violencia sexual, sufren violencia doméstica, sea una violencia psicológica o física, o una violencia económica, cómo no pueden ellas todavía acceder a la justicia, y pensando sobre todo en las mujeres ciegas y con baja visión, porque estos espacios todavía no cuentan con la accesibilidad para las personas que usan lectores de pantallas. Hoy en día, con esta crisis sanitaria, que todo se ha trasladado, o muchos de los servicios se han trasladado a la virtualidad, de qué manera todavía las mujeres con discapacidad son excluidas, ¿no? Igual en el empleo vemos que aun cuando existen más mujeres con discapacidad que hombres, el empleo se ve invertido. Hay más hombres como que en algún momento han trabajado, no por un sueldo, por una remuneración, a mujeres. Por lo general, las mujeres con discapacidad, y se da mucho en la discapacidad visual, se quedan en el trabajo casero, en el trabajo no remunerado, y de tal manera que todavía siguen siendo discriminadas, siguen siendo relegadas, porque no tienen ellas opinión en la economía del hogar, porque todavía son discriminadas. Entonces, Yasmín, tú dime si hay solicitudes de palabra, si alguna de las chicas quiere participar. Bien, invito a las chicas para que recordar que pueden, si desean participar, pues hacer uso de la palabra, que pueden escribir en el chat un ok, simplemente decir que quieren participar. En esta primera oportunidad tenemos a Soledad Gerves. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? La saludo desde Argentina y quería comentar respecto de los artículos de la Convención. Tal vez se dijo y yo me lo perdí, pero me hacía recordar el artículo 22, ¿no? Que habla de la privacidad, del respeto por la privacidad de las personas con discapacidad, cómo eso también nos influye de manera distinta a varones y mujeres, y cómo el respeto por nuestra privacidad, por nuestra autonomía, por la confidencialidad, por el derecho a la intimidad, y al consentimiento, a prestar nuestro consentimiento para las distintas actividades de la vida cotidiana, pero con mucha más fuerza por ahí en lo que tiene que ver con los procedimientos médicos o el uso de métodos anticonceptivos, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra salud sexual y reproductiva, se ve fuertemente perjudicado porque no existe una perspectiva de género que incluya a la discapacidad como variable, o sea, que vea a la discapacidad como interseccional y que nos considere a las mujeres y niñas con discapacidad y a las personas de la comunidad LGBT también, ¿no? Al colectivo de la diversidad, desde un punto de vista integral. Se nos sigue, digamos, si bien desde las organizaciones de sociedad civil y desde nuestros lugares, por supuesto, estamos tratando de participar en los avances y hacemos un montón de trabajo para que se nos incluya, para que se nos vea, todavía no está, digamos, en el imaginario social ni en las políticas públicas esa inclusión per se, sino que tenemos que empujar, digamos, para que eso ocurra
porque si no la realidad es que no surge la idea si no la estamos pidiendo, sugiriendo nosotras. De hecho, las políticas públicas o las medidas que se implementan raramente, por lo menos acá en Argentina, incluyen perspectiva de discapacidad, y lo que se suele hacer después, si reclamamos, es ponerle una especie de parche, ¿no?, a la medida que se haya tomado cuando se puede, incluyendo la perspectiva de discapacidad, pero a posteriori. Eso quería comentar, gracias. Muchas gracias, Sole. ¿Tenemos alguna otra persona más, María? Si no, de repente nos quiere enviar un comentario. Alexandra Mejías pide la palabra. Buenas tardes. Primero agradecer porque es un espacio muy necesario y muy valioso. Segundo, pues recojo las palabras de Sole completamente, pues como por ahí también iba mi aporte, y sumo que también cuando la presentadora nos hacía la pregunta, se me venía también a la mente fuertemente como la mujer en la participación política sigue estando siendo discriminada, sigue estando por allá, y es tan difícil que se pueda dar ese derecho de forma efectiva, y la mujer con discapacidad se marca muchísimo más, al igual que las mujeres con discapacidad como en cargos directivos en el tema de la inclusión laboral. También ahí hay una carga muy fuerte que creo que también es muy necesario seguir aportando al desarrollo de esos derechos, como lo decía la presentadora, con ese enfoque del tema de mujeres. Era eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos a Juana de Valencia. Adelante, Aide. Sí, te escuchamos. El 8 de diciembre, 2 notificaciones. Facebook, asesino. Bueno, hasta que podamos activar el micrófono de Aide, pues Luz Ángela está pidiendo la palabra, así que adelante. Ok, un cordial saludo para todas, para Silvia, qué intervención tan oportuna, qué fluidez, de verdad que estos talentos de la fluidez, de la apropiación de los temas también deben ser valorados junto con el conocimiento, y me uno a Soledad y a Alexa, pero es que hay un agravante y aquí se vive mucho, y es que dado a la falta de privacidad, dado a la falta de tantas cosas que está pasando con la mujer que desde pequeña no tiene un poder de autogestión. Es decir, yo creo que hay que fomentar desde la familia, es decir, el equipo interdisciplinar desde la familia y el sector educativo, en que la mujer sea autogestora y que no sea mami quien a mis 18 años, 19, 20 siga pensando por mí, que sea mami quien en Facebook siga diciendo que es que la discapacidad es maltratada y que no se hace nada. Y uno ahí le pregunta a su niña, ¿y qué opinas tú? Ay, no, si es que así es. ¿Y tú qué piensas? No, es que por más que uno haga, por más que uno piense, o sea, ¿qué está pasando? ¿De qué sirve que se lean todos estos documentos? Porque es que se los leen, porque es que hasta los conocen, pero no hacen nada. Es decir, yo no sé si es, de pronto soy muy cruel, no sé si es pereza mental, no sé si son valores y creencias arraigadas, no sé si es miedo, pero yo creo que urgente tenemos y debemos y tenemos, digo debemos, implementar una estrategia que permita empezar a cambiar esos paradigmas y que realmente las niñas y adolescentes, y hago énfasis en niñas y adolescentes, empiezan a cambiar ese chip, ya no más mami llevándome a todas partes, ya no más mami decidiendo por mí,
he sabido de muchas chicas que han perdido una oportunidad de tener una buena relación de pareja porque pues, es que si cansada de ver a la mamá todo el tiempo detrás de ella pensando por ella, cuando ella es muy tibia. Entonces son cosas que realmente hay que repensarnos. Y una cosa que me preocupa bastante y es que, obvio, gracias por habernos dado la oportunidad a quienes estamos acá de cada país, de pertenecer, de escuchar, de intervenir. Sin embargo, sí sería interesante hacer un evento, una actividad donde estas mujeres invisibles puedan estar, puedan tener, juntarse, por decirlo de una manera, de hablar, puedan conocer más allá de que es que yo conozco a fulanita porque es buena en tecnología, porque se me pasó un programa, porque se me pasó un software, no, porque si hay una participación activa. Entonces, bueno, digamos que es algo que he tenido adorado en la garganta, en el cerebro, de pronto no me dejaba comer en paz y necesitaba hacer catarsis y aprovechar la intervención de Alexis de Soledad que me pareció tan oportuna. Gracias. Muchas gracias, Luz. Lo que tú dices es muy cierto. Las niñas tienen que tener una participación efectiva. Desde niñas, desde pequeñas tienen que empezar a participar. Y eso es algo que ULAC lo ve como un compromiso y valora la necesidad de que trabajemos por los niños y las niñas con un mayor énfasis en las niñas. Yo me uno, si alguna cosa necesitan, yo me uno de lleno porque de verdad que es mi sueño trabajar con niñas y adolescentes, sobre todo con mujeres, con niñas y mujeres adolescentes para que realmente se empoderen y participen. Muchas gracias. Somalia, tenemos ya para continuar. ¿Otra persona? Rosa María Juárez está pidiendo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes con todas o buenas noches. Bueno, mi comentario era el siguiente y me conllevaba a pensar, en reflexionar bastante con el apoyo de la facilitadora de nuestra ponente, que muy interesantes sus menciones, pero también, acabo de escuchar a la compañera anterior que sí es muy importante desde niñas el empoderamiento, esa idea de empoderarlas desde pequeñitas, ¿no? Pero yo me iba a lo siguiente, muy poco se toca, si bien es cierto en toda mujer o en el tema de género, se toca el acoso callejero, el acoso laboral, pero las mujeres con discapacidad quizá no lo toman muy en cuenta, no es muy visible ese tema, porque sí, nosotras las mujeres, y yo doy fe de eso, porque yo lo he sufrido muchísimo, el acoso callejero. Pese a que tenemos una discapacidad, pese a que utilizamos las herramientas de los bastones, ¿no? Los bastones, yo personalmente pensaba, ¿no?, que con un bastón nadie iba a mirarme, pero sin embargo ese acoso siempre está allí, ese peligro latente está allí, ¿no? Y muchas veces, o el acoso laboral, muchas veces hemos querido denunciar, hemos tratado de hacerlo, pero sin embargo no hemos sido escuchadas porque pues lo ven absurdo que de repente a una mujer ciega o a una mujer en silla de ruedas, no lo sé, lo ven absurdo que quizá pueda ser acosada, lo ven así como una falsedad. Entonces eso creo también importante ver, trabajar muchísimo en ese tema, porque existe, no existe, y yo soy una de las personas que ha sufrido muchísimo acoso laboral, quizá muchas veces por tratar de denunciar, de poner esos avisos, me decían, bueno, ve a recursos humanos o ve a las direcciones más altas, pero sin embargo me iba a las direcciones más altas y terminaba siendo acosada por las direcciones más altas. Entonces, y cuando quizá trataba yo de hacerlo, quizá mención con otras personas, lo veían como un absurdo, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? De repente te ha parecido, mira que tú no ves, una cosa así. Entonces, esa situación
existe, ¿no? Y desde niñas, desde pequeñitas ya en los colegios, enseñarles desde el nido, bueno, desde que ya empiezan su estimulación temprana, el tema de esos temas de acoso, ¿no? Estos temas hasta dónde como mujeres o como niñas debemos ser permisivas, ¿no? Con nosotras mismas, hasta dónde vamos a permitir el hecho de llegar a tener una limitación o restricciones con ciertas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Continuamos. Dayana envía un mensaje al chat promoviendo el tema de equidad de género desde el enfoque de justicia. Muchísimas gracias, Dayana. Karili Barahona pide la palabra. Adelante, Karili. Hola, buenas tardes, Karili de Honduras. En primer lugar, para felicitar a la ponente, yo soy también una apasionada del tema de la convención y me encanta escuchar personas también que disfrutan de exponer este tipo de temáticas. Yo solamente quisiera aportar que también todas las compañeras anteriores, las que hablaron del acoso callejero, por ejemplo, del acceso a justicia y de todas estas situaciones que pasamos las mujeres con discapacidad visual, yo creo que se minimizarían si tomáramos el artículo transversal de la convención que habla sobre la toma de conciencia, el artículo 8, y que generáramos a través de los estados la obligación de que se cumpla ese artículo que habla desde el uso adecuado de terminología, desde los procesos de comunicación, cómo la gente, cómo los medios de comunicación venden el concepto de discapacidad, desde cambiar las perspectivas, que como bien decía Silvia, ese cambio es el que intenta la convención desde su surgimiento, y desde también el llamado a las mujeres de las organizaciones que pues podamos alzar la voz y decir que sí se puede y sacar, como decimos acá en Honduras, la casa y poder generar nuevos espacios como este de participación en donde las mujeres seamos escuchadas y no solamente ser escuchadas, sino generar acciones de cumplimiento de la CDPD y de los artículos que pues manda en el establecimiento de la misma. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos a Laura Quiroz y luego a María José Vergara. Sí, adelante, Laura. Hola, buenas tardes, buenas noches para todas. Bueno, primero que nada es Lauren. Perdón, Laura. Tranquila, no se preocupe, suele pasar. Un saludo para todas, de verdad. Este tema me parece sumamente importante y todos los comentarios que las compañeras han hecho, la verdad me parecen muy atinentes al tema. Sería genial, no sé, soñando, sería muy hermoso que nos pudiéramos unir todas, ¿verdad? Y cada una trabajar en cada uno de estos temas. Creo que haríamos de América Latina, en el caso no, a nivel de mujer, creo que haríamos una América Latina muy inclusiva totalmente. Pero quiero referirme en cuanto, y me encantó muchísimo que la señora Silvia Juan hiciera énfasis en los principios de la convención, porque ya solo el hecho de nacer ya somos sujetos de derechos, independientemente si somos hombres o mujeres. Somos seres humanos que ya contamos con toda una serie de derechos que, independientemente del lugar donde vivamos, de la creencia, de la etnia, etcétera, es ya podemos hacer uso de ellos. Me encanta mucho este ejercicio que nos proponía Silvia, es muy lindo, yo lo recomiendo también, lo he hecho muchas veces, de agarrar artículo por artículo, porque si nos centramos totalmente en el tema de mujer, pues todos los artículos son atinentes, precisamente por lo que decía al principio, porque somos seres humanos.
Yo les insto, chicas, a que cada una desde sus países, compañeras de ULAC, muchísimas gracias, y las insto también para que nos sigan moviendo el piso, porque a mí me encanta esto de que estén siempre creando y siempre sacándonos de esta zona de confort, ¿verdad? Que a veces es muy bonito y escuchamos y hablamos, pero cuando ya nos ponen actividades así, nos hacen definitivamente pues incomodarnos en el tiempo, en nuestros quehaceres, porque son temas que realmente nos unen como mujeres. Un abrazo a todas y muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos, Somalia. María José Vergara. Muchas gracias, Somalia. Hola, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, me surgen muchas reflexiones en torno a la exposición de la compañera y también en torno a las reflexiones que hacen cada una desde sus realidades, que son tan diversas, que están en procesos tan distintos, pero que a la vez compartimos tanto. Creo que es súper importante tomar la convención como un instrumento que nos ayude a empoderarnos y a respaldarnos, pero también me surgen algunas dudas, ¿no? Ya hemos hablado de los diferentes artículos, de la importancia, ¿cierto?, del respeto a la privacidad, a la sexualidad, no sé, al erotismo, que son cosas distintas, los derechos sexuales y reproductivos, no sé, un montón de temazos que quedan por tocar, pero me surge como la espina de lo político, de la participación política de las mujeres con discapacidad. En Chile estamos hoy día estamos en constituyentes, se va a escribir nuevamente la Constitución, y ha sido una revuelta gigante la que se ha vivido para bien y para mal, y las mujeres con discapacidad nos ha costado no entrar a estos espacios. Primero porque nos cuesta unirnos, y segundo porque también cuesta que nos validen como mujeres, como decían ustedes, también algo súper importante desde el mismo movimiento de mujeres, y también desde la sociedad en general. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra participación? ¿Cómo hacemos para incidir políticamente como mujeres? Quizá uniéndonos es una de las respuestas, o de las primeras respuestas que se me viene a la cabeza. Pero ¿cómo hacemos también para hacer valer esta convención en nuestra Latinoamérica, ¿no? Sabemos que es un tremendo instrumento que en nuestros países le han ratificado, pero en Chile al menos sí han bajado algunas leyes desde allí. Pero cuando decimos tenemos la convención, que de acuerdo a esta convención estamos violando tal derecho, lo cierto es que no tenemos ninguna potestad legal para poder hacer valer esta convención en nuestro país. Entonces, ¿a quién acudimos o cómo hacemos cuando vamos a la justicia de nuestro país y no pasa nada? Tenemos que ir a tribunales internacionales, pero ¿cómo hacemos ahí? No sé, ULAC puede, por ejemplo, prestarnos algún tipo de ayuda para eso, o de hacer algún tipo de asesoría, porque me parece importante, ¿no? Es muy bueno saber que tenemos derechos, que tenemos deberes, que tenemos convención, pero ¿cómo hacemos entonces para que realmente esto se haga tangible, de forma tangible? No sé si quizá Silvia me pueda comentar un poquito al respecto, o alguna de ustedes, chicas. Muchas gracias, María José. Y bueno, claro que sí, Silvia luego va a comentar toda la participación que están teniendo ustedes. Somalia, ¿tenemos otra participante más? Sí, tenemos 3 más. Elizabeth Patricia Pérez. Adelante, Elizabeth. ¿No tiene el micrófono activo? Hasta bueno, vamos. Seguimos con otra persona. Exacto. Fátima Hernández. Muy buenas noches. Soy Fátima Hernández desde República Dominicana. De verdad me encantó muchísimo la explicación tan clara y tan precisa de la señora Kwan. Es la primera vez que participo en un escenario como este tratando estos temas. Y yo me voy a quedar con lo que abordaba ese artículo sobre la discriminación interseccional, creo que era así que se llamaba.
porque refería a algo muy específico, o sea, de que una madre no puede ser considerada en algunos puestos de trabajo simplemente por tener un niño o niña con una discapacidad. Entonces, me quedé ahí porque como madre dije, ninguna madre debe ser colocada en una posición tan y también porque es donde se generan muchísimas cosas, muchísimos maltratos. Lo primero es que muchas veces a las mujeres a quien se culpa de cuando nace un niño o niña con discapacidad en el hogar. Luego te tienes que quedar cuidándolo. Yo misma tengo amigas que no pudieron ejercer sus carreras después de estudiar porque simplemente les tocó la carga mayor de estar en casa. Y ahí vienen tantas, y entiendo yo, de tantas ideas erróneas y absurdas como tú esterilizar una hija que tiene todo derecho sexual y reproductivo, indistintamente de la discapacidad que tiene. Viene el maltrato, vienen muchas cosas, porque incluso esa criatura que no tiene la culpa es culpada hasta de la calidad de vida que se vive en el hogar, porque si mami trabajara, entonces, de verdad yo me he quedado un poco como en shock. Ese tema a mí me concernó. Ningún ser humano, o sea, ninguna mujer debería ser colocada en una situación tan desagradable, sea madre o sea hija, por la presencia de una discapacidad. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Gracias. Estará por ahí disponible ahora tu tocaya, Elizabeth. Sí, a ver, vamos a ver si Elizabeth activa el micrófono. Bueno, continuamos con Ibelice Villavicencio. Hola, buenas noches. Ibelice Villavicencio de República Dominicana. Quiero saludarla a todas, felicitar primero la actividad. De verdad es que maravillosa la actividad, maravillosa la ponencia de la compañera Silvia. Y bueno, yo también soy una de las apasionadas de temas sobre la convención, porque entiendo que es el principal instrumento legal que tenemos en nuestros países para trabajar estos temas sobre discapacidad, y que, como bien comentaba la compañera, que la convención no crea ningún derecho nuevo, pero sí llama a los países a que creen las condiciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Y por eso quisiera, cuando pedí la palabra, bueno, una compañera habló de la toma de conciencia, que es el artículo 8, y yo también me uno a ella, para que se dé ese reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que hay un amplio trabajo que hacer en cuanto a la toma de conciencia, y esa toma de conciencia tiene que darse no solo de parte de quien no tiene discapacidad, sino también de las mismas personas que tienen discapacidad, que a veces no sabemos, no tenemos clara bien la definición tan siquiera de una persona con discapacidad. Entonces creo que abordar esos temas es muy interesante, porque daría paso a que se puedan entonces ir dando las condiciones para que se dé la inclusión laboral, la inclusión educativa, el tema de la salud, que afecta muchísimo a las mujeres, etcétera. De verdad es que muchísimas gracias por la participación. A ti, muchas gracias, y gracias por tus comentarios. Tenemos por último un comentario del Lixi. Ahora es que debemos de empoderarnos y formar líderes desde que son pequeños. Muchísimas gracias, chicas, por sus intervenciones, por su participación. Elizabeth. Sí, muchísimas gracias, chicas. Efectivamente, sentimos y nos sentimos muy felices de este interés, de esta participación tan activa de ustedes. Silvia, te pido unos comentarios a todas las participaciones, a las preguntas que te han hecho. Por favor, realmente están enriqueciéndose muchísimo las chicas contigo. Muchas gracias a todas por sus inquietudes, por sus comentarios. Bueno, son muchos temas de los que han mencionado entre quienes han tomado la palabra, y voy a intentar abordar algunos. Que preguntaban al principio sobre
la privacidad y el derecho a mantener esa privacidad. Bueno, efectivamente, las mujeres con discapacidad vivimos nuestra privacidad, nuestra intimidad de manera distinta que los hombres. Y precisamente cuando se viola ese derecho a la privacidad, a las mujeres se nos viola de maneras diferentes, quizás que los hombres no van a experimentar. Y aquí en ese sentido, pues será, por supuesto, en el ámbito público, y voy a mencionar, por ejemplo, cuando acudimos a una clínica, y esto lo sabemos por testimonios que las propias mujeres con discapacidad han relatado, que acuden a una clínica y por tener la discapacidad, el personal médico no tiene cuidado como de mantener esa privacidad cuando las desnudan o cuando las manipulan en la parte del cuerpo que las están examinando. A veces incluso son partes de nuestro cuerpo que, por supuesto, son muy privadas, ¿no? O sea, nuestro aparato reproductor, nuestra vagina, etcétera, ¿no? Y el personal piensa que porque como tenemos una discapacidad, lo pueden hacer así, sin guardar el pudor, sin guardar la privacidad, por el hecho de que tenemos una discapacidad. Y esto es muy frecuente, sobre todo en las instituciones. Cuando yo mencionaba de que las mujeres son más institucionalizadas que los hombres con discapacidad, además de esa cuestión numérica que nos afecta más en cuanto a frecuencia, también dentro de las instituciones suele suceder mucho este tipo de cosas, ¿no? No hay privacidad de ningún tipo. En las instituciones las habitaciones a veces no son habitaciones, son pabellones de muchas personas en un mismo sitio, y cuando entra el personal suele suceder esto que se desnudan, las examinan, las manipulan frente al resto de la gente o incluso frente a personas externas de la institución, porque al final se mantiene o prevalece esa idea de que somos objetos, ¿no? Y sí, con frecuencia se viola esa privacidad, esa intimidad. Pero se da también a nivel de nuestro hogar, y esto yo misma lo he vivido, ¿no? Que leen nuestra correspondencia, por ejemplo, sobre todo antes cuando los formatos digitales y el acceso a los dispositivos electrónicos no era tan común, y todo era en papel. Con frecuencia, así sin preguntarnos, abrían nuestra correspondencia, leían nuestras cosas, y esto es también muy, muy común. Incluso ahora ya con formatos digitales y todo, aún así se toman ese abuso, ¿no? De violar nuestras comunicaciones, de espiarnos, digamos, pero ni siquiera se toman la molestia de esconderlo, sino que lo hacen así abiertamente, y claro que es una violación a nuestra privacidad. Con respecto al acoso callejero o el acoso laboral o en otros ámbitos, ciertamente que muchas veces no se habla de esto, pero es muy frecuente, y para quienes están haciendo esfuerzos, por ejemplo, para visibilizar esta situación y que se legisle para sancionar el acoso laboral o en donde sea, también hay que incluir que a las mujeres con discapacidad también experimentamos este tipo de acoso, ¿no? Y hay que irlo visibilizando, porque a las mujeres con discapacidad en general no nos consideran como bellas, ¿no? Por tener una discapacidad. Entonces, cuando en espacios, por ejemplo, donde se denuncia el acoso, una violencia en nuestra contra, a veces nos ven como que, bueno, pero ustedes están feas, ¿quién las va a acosar? ¿Quién las va a violentar si nadie se fijaría en ustedes? Que es otra violencia, por supuesto, el hecho de que nos digan algo así, ¿no? Pero también es algo muy, muy común. Y finalizaría, sobre todo por tiempo, por la compañera que hizo una pregunta sobre qué hacer para garantizar que se cumpla la convención.
y cuando se violan las disposiciones de la Convención. Bueno, a nivel nacional, como no conozco cada país, tiene que haber mecanismos, ¿no?, para exigir el cumplimiento de la Convención a nivel nacional. Cada quien tiene que investigar un poco cómo en su país se podría presentar una denuncia. Por ejemplo, existen las instituciones, las denominadas instituciones nacionales de derechos humanos. Creo que en todos los países de América Latina hay. No estoy 100% segura, pero sí casi segura que sí. Y esas instancias muchas veces tienen la función de recibir denuncias por violaciones a derechos humanos en contra de personas individuales. Ahora también hay instancias administrativas en las instituciones públicas, por ejemplo, si algún ministerio, alguna secretaría, alguna institución del Estado está incumpliendo la Convención, tendría que haber alguna instancia administrativa primero para denunciarlo, y también existen figuras para la protección de los derechos humanos. Creo que la mayoría de nuestros países tienen la figura del amparo, por ejemplo. Claro que hay que tener pues asistencia legal muchas veces, y a veces no contamos con los recursos materiales para contar con esa asistencia legal. En general, las instituciones nacionales no requieren de ninguna asistencia legal para poder presentar una denuncia, y más bien si uno quisiera acudir a una instancia judicial, si uno llega a ese punto, ¿no? Incluso las instancias nacionales de derechos humanos creo que en algunos casos brindan esa asistencia, ese acompañamiento para acudir a la justicia. Ahora, si quisiéramos presentar una denuncia en el comité o en otra instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algún otro comité como el Comité CEDAW, pues sí hay que agotar ciertas situaciones. Primero hay que agotar la justicia nacional, y eso pues demora bastantes años en algunos casos, ¿no? Y sí hay que tener bastante conocimiento de cómo funciona, ya sea el sistema interamericano, si queremos acudir a ese sistema, o el sistema de Naciones Unidas en el caso de que quisiéramos acudir, por ejemplo, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al Comité CEDAW. Y en ese caso, pues también a nivel nacional suele haber muchas veces organizaciones, ONGs, que se especializan en lo que se conoce como el litigio internacional, ¿no? Y pues habría que investigar un poco también, cada una en su país, qué organizaciones podrían apoyar este tipo de acciones legales, estos litigios internacionales. Y creo que en ese sentido, las organizaciones de ciegos a las que ustedes pertenecen, cada una, ¿verdad?, debieran de jugar pues algún rol de educar en ese sentido. Y lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es un evento que pretende precisamente eso, que ustedes adquieran mayores herramientas, tengan más conocimientos sobre qué se puede hacer en el caso en que alguno de los derechos son violados, y ya sean nosotras a nivel personal o nuestra organización o el grupo, el colectivo de personas con discapacidad o el grupo de mujeres con discapacidad, se les ha violado sus derechos. En ese sentido, pues sí, poder acudir en consulta a nuestra organización, saber también si la organización trabaja con estas organizaciones que se dedican al litigio para buscar esa asistencia, ese apoyo, o también con el defensor del pueblo o la institución nacional que haya en nuestro país para buscar también esa orientación y esa asistencia legal. Así que por aquí dejaría yo mis comentarios a las inquietudes que ustedes han planteado. Yo de verdad quedo muy motivada con respecto a su interés, a su participación, y les diría que si quisieran
pues tener alguna interacción posterior a ese evento conmigo, bueno, Elizabeth tiene mis datos de contacto, pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea por el WhatsApp o escribiéndome al correo electrónico, que para mí va a ser un gusto poder apoyarlas en lo que pueda. Así que aquí lo dejaría. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, espero poder estar con ustedes nuevamente en alguna oportunidad próxima. Muchísimas gracias, Silvia, por estos comentarios añadidos en base a las interrogantes, a las ideas compartidas por las chicas de Latinoamérica. Y bueno, debo añadir que eso es lo que pasa cuando adquirimos mayor conocimiento, como lo que nos presentabas tú hoy, o lo que nos invitabas a reflexionar. Vamos a comenzar a exigir, a pedir, a movernos más, y eso es bien interesante. Recuerden que la palabra que destacábamos era el cambio, y hay que trabajar hacia eso, pero en el punto positivo de construir. Paso las palabras a Iliana Chacón de Costa Rica, quien nos presenta pues unas conclusiones generales en torno a la jornada, a esta primera jornada del día de hoy, que ya pues va en su parte pues de conclusiones de finalización. Muy bien, buenas tardes, buenas noches, compañeras, amigas de América Latina. Muchas gracias, Elizabeth Campos, por la invitación. Un saludo muy afectuoso para la señora Somalia Soriano, nuestra secretaria técnica. Una felicitación para el comité ejecutivo entrante. Y felicitaciones nuevamente para nuestra compañera Silvia Kwan, que tan excelentemente ha expuesto sobre la convención y sobre el enfoque de género que podemos encontrar en ella tan claramente. También muchas gracias a ustedes y bienvenidas todas las participantes. Vamos a intentar rescatar algunos, creo, los más importantes elementos colocados hoy en la exposición de la señora Silvia Kwan, y también, más importante aún, dejar sobre la mesa muchas de las ideas que ustedes han expuesto, han expresado, que creo que son desafíos importantes que puede la Secretaría de Género trabajar y abordar. En la exposición, Silvia Kwan nos dibujaba claramente cómo este tratado internacional es un tratado sobre derechos humanos, y cómo este documento, este texto, hace esa clara transformación, traslado entre lo que entendemos de discapacidad, de un enfoque tradicional al médico, y para llegar a lo que hoy realmente queremos hacer vivo, que es el enfoque social, el enfoque de discapacidad desde los derechos humanos. Ella nos describía claramente cómo este es un instrumento para luchar, ¿verdad?, contra la discriminación, y cómo dijo también claramente, me gustó mucho cuando nos dijo, es un instrumento para el desarrollo. Vean, chicas, qué importante, un instrumento que no nos trae derechos nuevos, pero sí logra dirigir y enfocar claramente las obligaciones de nuestros estados, de nuestros gobiernos para el cumplimiento de estos derechos. Este tratado, este texto, como instrumento que debe ser conocido por nosotras, y no solo conocido, dominado, apropiado por nosotras, viene a especificar sobre poblaciones que sufren discriminaciones muy claras, como el caso de las mujeres. Silvia nos decía cómo es importante, lo importante de ir entendiendo de uno a uno cómo cada uno de los principios de esta convención, que a su vez son los principios que sostienen el enfoque de derechos humanos, si esos principios se atienden y se van cumpliendo, entonces efectivamente los derechos nuestros, de nosotras las mujeres y de los hombres también, pueden ser una realidad.
porque finalmente eso es lo que queremos, ver en nuestra vida cotidiana cambios. Si de cambios estamos hablando, si de transformaciones estamos hablando, de eso se trata el poder ejercer esos derechos, hacerlos realidad y que no queden en letra muerta dentro de un texto. Silvia nos explicaba cómo a lo largo del texto, y citaba artículos, en específico el 6, donde se habla sobre mujeres, y citaba otros, el 16, el 23, el 25, el 28, ¿verdad? Muy claramente lo hizo, donde nos decía que es por primera vez en donde se entiende el enfoque de género, donde se establece en un tratado internacional de derechos el enfoque de discriminación múltiple. O sea, cómo las diferentes variables se interseccionan, se cruzan y hacen que esta discriminación hacia nosotras, que es el caso que nos ocupa hoy, se explica cómo es que esta discriminación no es solo por el hecho de ser mujeres, es por otras variables también, en razón de la edad, en razón de dónde vivimos, en razón de la condición socioeconómica, de nivel académico, de nivel educativo, etcétera, etcétera. Y dejaba muy plasmado, Silvia, también muy importante, que ese enfoque de esa discriminación entendida desde ahí, es importante verla a través de todos los derechos, el análisis de esos derechos, para entender entonces mejor qué acciones y qué medidas, explicando el contexto, explicando las condiciones, podemos entonces ir haciendo más real ese cambio, ¿verdad? Ese cambio en el cotidiano de la vida de las mujeres con discapacidad. Vamos a ver, creo que concluimos, todas coincidimos muy bien en que sí existe esa situación de discriminación, muchas veces y casi siempre hacia las niñas y mujeres con discapacidad, si las comparamos con hombres y niños con discapacidad, y esas discriminaciones se dan en casi todos los ámbitos, por no decir que en todos los ámbitos. Miren, ustedes viven en distintos países y lo viven, y yo también, nosotras también, en nuestros países, y de distintas maneras y de distintas intensidades, donde esas variables empiezan a cruzar e intensificar esas situaciones de discriminación. Esa es una. Vimos cómo, en efecto, el conocimiento de esos derechos, de esa convención y de otros tratados internacionales, en efecto va a llevarnos a un empoderamiento mayor en la medida en que conozcamos y nos formemos, compañeras. En esa medida vamos a poder entonces accionar. Ese empoderamiento lo estoy viendo en la intención y la clara acción de la Secretaría de Género hoy, con convocarnos a todas acá y mostrarnos una pequeña luz, una pequeña ventana de muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo y de la cual tenemos que seguir empoderándonos y transmitiendo a otras. En efecto, ustedes mencionaban, me parece muy importante, que este tema nos une este tema, compañeras, el entendimiento de nuestra situación, el entendimiento de las normas, cómo estas, si nos sentamos en conjunto a construir acciones, pueden realmente servir para lograr accionar dentro de nuestros países, dentro de nuestras mismas comunidades y organizaciones, ¿por qué no? Decían ustedes, y coincido muy bien, crear espacios de escucha, generar espacios de participación y generar espacios de construcción de acciones en conjunto. Excelente hacia esta mirada de derechos humanos y de un enfoque interseccional de nuestra realidad, para entonces así poder decir realmente cómo podemos abrir rutas de transformación y cambio. También voy a rescatar que ustedes decían cómo aplicarlo. Bueno, es ahí otro desafío que tenemos que colocar. La aplicación de esa convención empieza por conocerla. Primero debemos conocerla
y desde nosotras hacia los demás. Porque fíjense que si las personas con discapacidad y nosotras mujeres no conocemos el contenido a detalle y no actuamos, no nos apropiamos de ese enfoque de derechos humanos, vamos a ser, estaríamos replicando modelos que no nos llevan hacia ese verdadero ejercicio pleno de derechos como mujeres valiosas, sujetas, titulares de derechos que está garantizado en nuestra convención y en otras normas nacionales e internacionales. ¿Cómo hacer esas denuncias? Bueno, es otro desafío tanto para nosotras desde nuestros países y desde nuestras organizaciones. ¿Cómo lograr que desde nuestras organizaciones podamos colocar esas denuncias apropiándonos de los conocimientos y empoderándonos a ese efectivo cambio que todas queremos? Porque los cambios no van a venir solos, los cambios no van a venir y el cambio hacia nosotras empieza por nosotras mismas. Ustedes decían también, ¿cómo hacemos para hacer conciencia? Esa conciencia importantísima del artículo 8, esa apropiación, llevémosla hoy, empecemos hoy a llevarla dentro de nosotras para transmitirla y replicarla y poderla colocar en las acciones y ejecuciones y poder desde nuestras actividades, ¿verdad? Nuestras funciones, poder también ir entendiendo cómo dentro de nuestros países, dentro de nuestras legislaciones nacionales, se estará aplicando o no, o habrá conciencia desde los funcionarios públicos sobre lo que significa este enfoque, ¿verdad?, de género, de esta manera en que en efecto queda plasmada, garantizada y de manera vinculante para nuestros estados. Yo creo que este es un instrumento real de cambio y así lo entiendo. Esta oportunidad, un espacio real de empoderamiento y este momento, una gran oportunidad, compañeras, para unirnos y seguir conociendo, aprendiendo y construyendo juntas. Gracias, Elizabeth Campos, por esa iniciativa, y creo que es un momento realmente para felicitar y transformar, empezando por nosotras y a otras, solidariamente. Muchas gracias, un placer. Un saludo muy afectuoso desde San José de Costa Rica para cada una de ustedes. Muchísimas gracias, Liliana. Interesante pues las conclusiones planteadas. Debo destacar que Liliana es parte del equipo de apoyo de la Secretaría de Equidad y Género de ULAC, de Elizabeth Campos, porque el trabajo no solamente se hace con una persona, siempre requerimos pues ese apoyo, y por eso también aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestra asistente administrativa por el apoyo que nos ha brindado en todos estos eventos y sobre todo en esta ocasión. Así que muchísimas gracias, Yasmín Maragón. Continuamos con las palabras pues finales de Elizabeth Campos. Muchas gracias, Somalia. Bueno, llega el momento de cerrar una actividad, de cerrar este conversatorio. El tiempo a veces nos juega malas pasadas, es traicionero. Quizás quisiéramos extendernos, tomar un café juntas, compartir como amigas, con esa sororidad y nosotras hermanarnos y a la vez fortalecernos, porque estando nosotras fortalecidas vamos a poder apoyar a esas mujeres que todavía no participan, a esas niñas, adolescentes que todavía no tienen una participación activa, que todavía son tratadas, aun cuando son adultas, son tratadas como menores de edad. Y bueno, en eso es importante que nosotras empecemos a predicar, ¿no? A predicar todo esto que se nos está dando, toda esta riqueza que hemos recibido el día de hoy,
de Silvia y de todos ustedes, porque todas las participaciones todas las intervenciones han sido muy buenas, y creo que de aquí en adelante, estos 4 años, vamos a seguir así, promoviendo la participación desde ULAC, y a la vez ustedes en sus organizaciones promoviendo a las mujeres, porque muchas veces algunas mujeres que todavía no están activas, que todavía son silenciosas, necesitan que se les diga que son valiosas, necesitan que se les reconozcan como sujetos de derecho, y que ellas pueden tener y deben tener participación en igualdad de condiciones, que ellas tienen la responsabilidad de salir adelante, de crecer y de empoderarse cada día más. Bueno, yo solamente quiero invitarlas a nuestra próxima sesión. Va a ser el día 4 de febrero, va a ser un poco más temprano, porque como saben tenemos a Ana Peláez como facilitadora, y Ana, por el horario de España, por la diferencia de horario, vamos a tener que empezar hora y media antes. Les pediría por favor que ingresemos a la hora, que ingresemos unos 5 minutos antes por lo menos, para que todas podamos empezar en el horario y terminar también a tiempo. Para nosotras va a ser, digamos, la tarde, pero para Ana van a ser las 9:30 de la noche. Si empezamos a la hora, podemos empezar a las 11, podemos terminar a las 11 de la noche, hora de España. Y bueno, nuevamente felicitarlas y darles un abrazo virtual a todas. Creo que la emergencia sanitaria nos, como decimos acá en Perú, nos tiró a la piscina y aprendimos a nadar en la virtualidad, y estamos en estos espacios, estamos compartiendo en estas plataformas que nos han permitido llegar a muchas más personas que de repente no hubiéramos podido llegar en un evento presencial, no hubiéramos podido unirlas a todas y tomar un café juntas o algo más fuerte, porque igual tenemos diferentes gustos y tenemos que querernos a nosotras mismas, que querer a las demás, y que ser solidarias con otras mujeres que todavía son invisibles, ¿no? Pensemos en la intersección, pensemos en las niñas, en las adolescentes, pensemos en esas mujeres indígenas o de zonas rurales que no pueden estar con nosotras de repente por falta de conectividad, ¿no? Pensemos en la discriminación que ellas viven en sus comunidades, ¿no? En todo, bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Estemos en las siguientes 2 sesiones puntualitas, por favor. Muchísimas gracias, chicas, muy buenas noches. Nos despedimos en esta oportunidad enviándole un fraterno, un respetuoso saludo a cada una de ustedes. Las esperamos con todo el ánimo del mundo en la próxima oportunidad, este 4 de febrero. Un día antes, como máximo, se les estará enviando los enlaces de participación junto a unos archivos adjuntos para que puedan leer y debatir aquí también. Gracias, les acompañó Somalia Soriano, Secretaria Técnica de la Unión Latinoamericana de CIEPS. Muy buenas noches.